San José María llegó a Madrid en 1927. Fue capellán del Patronato de Enfermos desde el año 27 hasta el 31. El Patronato de Enfermos se encuentra haciendo esquina en la calle Santa Engracia con Nicasio Gallego y se encarga de ayudar a los enfermos y pobres de todo Madrid. ¿Qué hacía en el Patronato de Enfermos San José María? San José María se encargaba de la atención espiritual de los enfermos, es decir, de llevarles la comunión, confesarlos, impartir la unción de enfermos y de darles cariño en los últimos momentos de su vida. Esta labor la hacía por todo Madrid, incluso salía a las periferias del momento, como era Vallecas, haciéndose varios kilómetros cada día. Allí conoció y cuidó a muchos enfermos, pero la vida de San José María cambió mucho con la fundación del Opus Dei y con el tiempo se tuvo que ir a Roma. Muchos años después comenzó una labor social, Tajamar, en Vallecas, impulsada por San José María, gracias al cariño que cogió a los enfermos que visitó del año 27 al 31. Pero, ¿cómo empezó Tajamar? En septiembre u octubre del 56 se celebró una reunión en la calle Brava Murillo, en el barrio de Tetuán, en Madrid. En esa reunión se explicó que San José María había pedido a los directores del Opus Dei en España que unas cuantas personas pusieran en marcha una labor social en algún barrio de Madrid. Esas personas visitaron varios barrios de Madrid para estudiar cuál era el más adecuado. Al final se eligió en Vallecas, porque Paco Uceda, uno de los promotores del futuro colegio, junto con otros, tenían varios amigos y algunas actividades ya en marcha. Entonces, ¿cómo empezó Tajamar? En 1957, Tajamar era solo un club deportivo. El comienzo fue un equipo de fútbol llamado Los Diablillos, que existía desde el año 55, llamado así por Paco Navarro, y luego se llamó el equipo El Bienciento. Un equipo parecido, pero en el barrio de Tetuán, era el del Albatros, donde jugaba Lázaro Linares, que también era un club de amigos que hacían excursiones los fines de semana, y que también tuvo mucho que ver en el comienzo de Tajamar. Otro equipo que también ayudó a la creación de Tajamar de manera indirecta era el Súper. Con el tiempo, además de estos equipos de fútbol, se fueron añadiendo deportes de los más variados, como el equipo de baloncesto Saeta, las clases de gimnasia o el atletismo. Al principio, las sedes del club deportivo eran los bares Los Amigos, Los Faroles y Sol y Aire, hasta que se consiguió un local para el club deportivo en la calle Eduardo Requenas. ¿Cuándo empezó Tajamar como colegio? En enero del 58 se firmó el convenio para comenzar Tajamar como colegio en la colonia Herías en Vallecas. El 6 de febrero de ese año fueron los primeros exámenes para entrar en Tajamar. El 12 de febrero fueron las dos primeras clases. El 13 se inauguró el curso oficialmente con una misa en San Ramón Nonnato, quizá en la capilla del Colegio Santo Ángel, no hay seguridad. En octubre se dejó la colonia Herías y se tuvo clase hasta noviembre en Requena, cuando Tajamar se trasladó a una antigua vaquería, lugar en el que estuvo unos años. Este estaba en la zona de Fontarrón. ¿Cuándo empezó el traslado de Tajamar a la sede actual? En el año 61, cuando ya estaban construidos en parte los pabellones del actual Tajamar en el Cerro del Tío Pío, los de bachillerato dejaron la vaquería, el resto tardó un tiempo en el traslado. Los de primaria se quedaron hasta el 66. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Tajamar? Fue a Pedro Zarandona, que era capitán de corbeta y uno de los impulsores del colegio. Como buen marino, sabía perfectamente que el Tajamar es la parte del barco que se va abriendo paso en el mar, y eso era lo que pensaba que debía de ser Tajamar en la sociedad, una labor social que, prestando ayuda a los demás, se abriera paso en el barrio. En el escudo se refleja la silueta de Tajamar. ¿Quién fue el primer director? Bernardo Opera, catedrático de griego de un instituto que dejó su plaza para venir a Tajamar. Fue el que imprimió el estilo educativo de Tajamar. ¿Cuál es el estilo de Tajamar?
Pues se resume en dos ideas: pasión por la libertad y por el trabajo bien hecho por amor a Dios. ¿Quién fue el primer gerente? Fue Pelegrín Muñoz, que se encargó de la compra de todas las parcelas que hoy forman el actual terreno donde está Tajamar. Pasado un tiempo, se ordenó sacerdote. ¿Quién fue el primer secretario? Manuel Plaza. ¿Qué personas han estado más tiempo en Tajamar? Por un lado tenemos a don Rodrigo Fernández, sacerdote que llegó a Tajamar nada más comenzar. Y por otro tenemos a Lázaro Linares, profesor de educación física y entrenador nacional de atletismo, que llegó poco después. ¿Quiénes son los arquitectos de Tajamar? Son César Ortiz Echagüe y Rafael Echaide, que son los que pensaron en hacer Tajamar de una planta para que los alumnos del colegio disfrutaran del patio al instante de salir de clase. ¿Cuándo visitó San José María por primera vez Tajamar? El 1 de octubre del 67. En esa visita fue cuando dijo en el salón de actos del colegio, en una tertulia con familias del barrio, su famosa frase: «Se pasó el tiempo de dar perras gordas y ropa vieja. Hay que dar el corazón y la vida». Esta última parte de la frase está pintada en un mural que hay en los campos de fútbol de primaria del actual colegio.